Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, escucho las opiniones atentamente de todos los grupos, desde la encendida defensa del autocaravanismo por el señor Armando Bartolomé, hasta, bueno, algunos se han centrado más en lo que es el articulado, las explicaciones de las diferentes legislaciones y en el aspecto, digamos, normativo, legislativo de lo que es el autocaravanismo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que este es un decreto más amplio. El decreto del que estamos hablando aquí, al final, de lo que estamos hablando, es un decreto más amplio, ¿no?, sobre los campamentos turísticos de Asturias, y que nos estamos centrando en una parte muy pequeña. Sí quiero decir que desde mi punto de vista y desde el Grupo Parlamentario Popular, el decreto tiene cosas positivas, sin duda, en lo que es la regulación de campamentos turísticos. Lo que, evidentemente, yo creo que no soluciona bien es el tema del autocaravanismo, pero quiero dejarlo claro porque no se empañe todo el decreto, que se ve también hay cosas que Asturias necesita, y es un sector que desde mi grupo pensamos que necesitaba y necesita regulación. Porque nosotros estamos a favor del turismo. ¿Cómo no vamos a estar a favor del autocaravanismo? O sea, evidentemente es una forma de turismo y es un tipo de turismo que, como todos o casi todos ellos, pues tiene una potencialidad de crecimiento muy grande. En este caso grande porque partimos de que Asturias no está precisamente a la cabeza de España, pero esto no es malo, sino que puede ser un potencial de crecimiento hacia el futuro. Creemos que tiene que ser compatible con otros tipos de turismo y que no es excluyente en ningún caso, ¿no? El turismo de campings o de campamentos turísticos también estamos totalmente de acuerdo. Creemos que se tiene que regular y hacer una oferta de calidad, y creemos que tiene un potencial no suficientemente ahora mismo desarrollado también en Asturias, y eso no tiene por qué ser incompatible, que es la clave, digamos, del debate que tenemos aquí hoy. Nosotros, pero sobre todo, estamos a favor de la lógica. Nosotros creemos que un decreto no puede levantar una polémica innecesaria. A veces tienen que levantar las normas polémicas, ¿por qué no? Pero no innecesarias. Y creemos que en este caso es innecesaria. Cuando uno ve un tipo de turismo especializado, como no deja de ser el turismo de autocaravanas, lo que yo suelo hacer, lo hacía cuando trabajaba fuera de la política y sigo haciendo ahora, es ver lo que funciona bien. Normalmente lo que funciona bien es un buen ejemplo. Y en España hay sitios que funcionan, digamos, con más volumen o con más años de experiencia, algún histórico detrás, pero sobre todo en Europa. Es donde el autocaravanismo tiene puntos de referencia bastante claros. En Francia hay 228.000 autocaravanas con 2.740 áreas municipales, nada más y nada menos. Y en Alemania hay 468.000 caravanas censadas también con áreas municipales a lo largo de todo el territorio alemán. ¿Y saben cuál es la característica? Una unión en lo público y lo privado. Tanto muchas veces en la gestión, hay gestión pública en Francia, de áreas, autocaravanas, claro que sí. Y hay zonas, hay incluso mixtas en Europa de gestión de áreas de caravanas, y lo que hay es una promoción conjunta y un turismo que se le da la importancia que se le tiene que dar y que está teniendo muy buenos resultados económicos. Llegados a este punto, si queremos llegar ahí, lo que no podemos hacer es sacar un decreto que no tenga un alto nivel de consenso. Totalmente de acuerdo. Y aquí llegamos a un punto que yo no sé dónde esto llega al tema legislativo, o entramos en el vodevil. Es decir, el decreto, que lleva mucho tiempo detrás, se lleva haciendo, se supone que muy bien hecho, muy consensuado, muy analizado, acaba en el Consejo, es preceptivo que lo lleve el Consejo Consultivo. Oiga, y el Consejo Consultivo lo devuelve porque al Gobierno, que como saben ustedes llevan 10 días de experiencia de gobernar en Asturias, se le olvida que tiene que pasar por un ámbito por lo menos de consulta municipal, porque afecta a las ordenanzas municipales. Y aquí yo digo que esto es un vodevil. Se ha olvidado el Gobierno. O sea, el Gobierno, 30 años de Gobierno de Asturias, no pensaba que esto tenía que ir a un tema consultivo porque se llamaban ordenanzas municipales. Ya están ustedes, señores del Gobierno, bueno, no hay nadie aquí del Gobierno, pero ya está el Gobierno pensando en marcharse o algo, que ya no saben ni lo que tiene que hacer. ¿O es que no lo quería pasar por lo que le fueran a decir? ¿No quería escuchar ni a sus propios alcaldes? No lo sé, no lo sé. Es una cosa que puede ser y no lo entiendo. Pero bueno, empezamos ya, es una cosa que no suele pasarles a ustedes con los decretos, ¿no? Yo creo que, centrándonos en ello, aquí entra en juego un campo en el que entran normativas locales, he dicho aquí, normativas nacionales, normativas autonómicas, debe ser armónico, deben estar bien diseñadas. Y aquí es donde creo que falla el decreto, que por otra parte, vuelvo a decir, en otros campos nosotros podríamos estar perfectamente de acuerdo con él. Y es que se queda ambiguo, y lo peor que le puede pasar a una norma jurídica es ser ambigua, porque va a dar lugar probablemente a más problemas de los que había antes de la norma. Y aquí se queda todavía más ambiguo al no contener la exclusión que sí contiene, por ejemplo, la legislación en este campo del País Vasco, Navarra o Cataluña, que dice que la parada y estacionamiento de las caravanas en las áreas habilitadas para ello, en las carreteras, autopistas, vías urbanas y aparcamientos, queda excluida. Bueno, aquí ya parte del debate no lo tendríamos con este artículo. Y es ambiguo consigo mismo, porque resulta que una vez que excluye y no tiene este artículo, dice en su artículo 1 que es objeto únicamente de organización turística de las empresas y establecimientos que se dedican al alojamiento turístico de campings y áreas de acogida, que ahí se utiliza esa terminología de caravanas, pero no la utiliza después. Yo creo que es confuso, y un decreto confuso debe dejar de ser confuso. Estamos ante la oportunidad, y esperemos que la aprovechen, de dejar de ser confuso.
Porque lo que está claro es que esta confusión no puede afectar a 28 áreas de autocaravanas existentes municipales, cuyos municipios, con el dinero de todos los asturianos, han invertido recursos y políticas y han invertido también tiempo en hacerlo para que de repente entre un decreto que es confuso y las deje fuera de la ley. O aparentemente fuera de la ley, de ahí viene la confusión. Entonces, nosotros creemos que el texto tiene que cambiar. El texto tiene que cambiar, no tiene que perder lo bueno que tiene el texto, pero sí en este campo tenemos que aclarar la confusión para que los intereses de autocaravanistas, de los intereses también del sector, ¿por qué no decirlo?, de los ayuntamientos, pero fíjense ustedes, sector, autocaravanistas, ayuntamientos, pero es que nosotros vamos por los intereses de los asturianos, que son los que no se pueden quedar sin turismo de autocaravanas, que va a dejar riqueza, empleo en Asturias. ¿Regulado? Por supuesto que regulado. Nosotros, a veces, el señor Bartolomé parece que quiere, la autoridad decía que dormir en la playa y quería el flower power. No, nosotros no. Somos gente, en este caso, más seria en este tema. Nosotros sí queremos que esté regulado. ¿Cómo no va a estar regulado el autocaravanismo? Pero que esté regulado sin que excluya la posibilidad de que los autocaravanistas tengan Asturias como un destino atractivo, como un destino que sus recursos lo hacen y como un destino que esté puntero. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos aspirar? Nosotros aspiramos a la excelencia también dentro de los turismos asturianos. Y ya para finalizar, presidente, solo dos apreciaciones sobre los dos últimos puntos. El punto número 5, señor Armando, es un acto de fe. Yo le admiro que el Gobierno de Asturias, que no lo tiene, no solamente entre las 9 líneas estratégicas, porque esas líneas estratégicas, 9 líneas estratégicas, yo soy muy interesado a ver cómo las cumplen, porque normalmente ya una les cuesta, 9 tiene que ser muy complicado que se vayan adelante, pero ni siquiera con las secundarias, que salen de las estrategias, están. Y usted, que no van a tratar un montón de turismos, han quedado fuera, pretende que le publiciten. Me parece estupendo, pero bueno, yo le veo un acto de fe. Y en el punto número 6, el Consejo Asesor de Turismo, yo no creo que aquí está usted, esto se lo ha puesto un poco, no sé, a calzador. No es el ámbito no es el ámbito aquí en esta proposición de ver cuál es. No es que yo esté de acuerdo con las entidades que están o dejen de estar, que quede claro también. Pero no creo que este sea el ámbito, porque si están los autocaravanistas, otros podrían estar. Tendríamos también el debate de quién sale, porque si no sería auténticamente inoperativo el Consejo, y no creo que esto sea objeto tampoco, ni siquiera de usted, punto de esta moción que usted nos presenta. Entonces, bueno, esta es nuestra postura. Regulación sí, regulación confusa no, y votaremos en consecuencia. Gracias.